Muy buenas tardes. A ver, Ariana, buenas tardes. Alessandra, Liluana, Francesco, Joaquín, eh, Maricielo, Matías, Mary, Sebastián, Thaís, William, Xiomara. Muy buenas tardes, alumnos. Qué bueno volverlos a ver nuevamente. Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Buenas Qué tardes, bueno, profesor. qué bueno, qué bueno. Bueno, ya como ya les había dicho en la mañana, este es el primer tema del mes de abril, ¿no? Vamos a hablar sobre el imperio carolingio. Carolingio. ¿Les llegó las diapositivas de la mañana? Sí, profesor. Ya. Entonces comenzamos. A ver, comenzamos. La semana pasada habíamos hablado sobre todo el sistema feudal, ¿no? La relación entre vasallo, vasallaje, ¿no? Y cómo esa relación, ¿no? Va a depender mucho en la concreción de las actividades económicas del feudo. ¿Sí? Un factor. El segundo factor, la influencia de la iglesia. ¿Sí? Y tercer factor, ¿no? La política que va a estar influenciada por el antiguo sistema romano. ¿Sí? Recuerden eso, estimados alumnos, ¿no? El primero va a ser la relación de dependencia entre el señor feudal y el vasallo, ¿sí? Dentro de un sistema feudal. El segundo va a ser el factor importante también de la influencia de la iglesia. Y tercero, ¿no? Las relaciones económicas en la agricultura. ¿Sí? Entonces, sin más preámbulos, como yo les mencionaba, ya aquí vamos a practicar, a ejecutar algunos términos que ya hemos utilizado en las clases pasadas, ¿no? Feudalismo, clero, otra palabra, por ejemplo, vasallo, ¿no? Y otras más que vamos a ir aprendiendo. ¿Está bien? ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, profesor. Ubicación. Vamos a ver dónde se ubicó el imperio carolingio. A ver, Ariana, ¿me ayudas con la lectura, por favor? Europa Occidental, actuales países: Austria, Francia, Alemania, Italia, Suiza y Países Bajos. Ahí está. Gracias, Ariana. Aquí podemos ver el mapa de los 4 o 5 países que va a conformar la dinastía carolingio, el reino carolingio. Así se llamaba al grupo de personas que van a gobernar Francia, ¿sí? Van a gobernar Francia. Pero para ese entonces todavía no se llamaba Francia, sino se llamaba Imperio Carolingio, ¿no? Carolingio viene de la dinastía que va a gobernar ese país, ¿no? Conformado por, a ver, conformado por, perdón, ay, conformado por 5 países, ¿no? Por 5 países. Ay, ¿qué pasó? ¿No? Austria, Francia, Alemania, Italia, Suiza y Países Bajos. ¿Sí? En total van a haber como 7 países que van a formar parte del imperio carolingio. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre la ubicación? Hola.
Hola, hola. ¿Preguntas? Profesor, ¿por qué se ubicaron ahí? Ahí está. Recordemos, ¿se acuerda de las invasiones bárbaras que habían invadido Roma? Sí, profesor. Ya. ¿Se acuerdan de un grupo llamado los francos que van a invadir esa zona de Roma? Ya. Ellos se van a acentuar en ese lugar. Se van a acentuar y la dinastía que ellos van a gobernar después de la caída del Imperio Romano se va a llamar Reino Carolingio, por el nombre de su dinastía. ¿Sí? Aquí al costadito ya vamos a ver otros reinos, ¿no? Pero el más importante va a ser el Reino Carolingio. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Características. A ver, Xiomara. Ayúdame con el primer punto. Carlomagno es coronado emperador del Sacro Imperio Romano por el Papa León III en la Navidad del año 800. Ese no, el de aquí, el Reino Franco. Reino franco divididos en dos dinastías, merovingia y carolingia. Ya, gracias. Esos reinos, a ver, cuando los bárbaros francos llegan por primera vez a Europa Occidental, no, con el tiempo se van a acentuar en ese lugar. Ahí van a dividirse en dos dinastías, la merovingia y la carolingia. Van a tener un conflicto entre ellos donde se va a imponer la dinastía carolingia, ¿no? Y entre sus antecesores, uno de sus primeros reyes va a ser Carlos Martel, también llamado el Martillo. Después de ellos va a estar su hijo Carlos Eristal. Y de ahí le va a seguir Pipino el Breve. ¿Sí? Van a ser los reyes más conocidos de la dinastía carolingia, que va a ostentar el poder ya en esos tiempos. ¿Sí? ¿Sí? Continuamos entonces. A ver, Francesco. Sí, profesor. ¿Me ayudas con la lectura, Francesco? El segundo punto, aquí el puntito, primer punto. Carlomagno es coronado emperador del Sacro Imperio Romano por el Papa León III en la Navidad del año 800. Ahí está. Aquí les quiero contar una pequeña anécdota que yo he leído. ¿Se acuerdan de que cuando las invasiones bárbaras llegan a llegan al Imperio Romano, ¿no? Cuando ellos todavía no abrazaban el cristianismo, ¿no? Eran personas un poco ruines, autoritarias, machistas, ¿no? Dependiendo de la tribu, ¿no? Aunque no todos eran machistas, pero dependiendo de la tribu. Y tenían algunos defectos, ¿sí? Pero cuando ya se acentúan en un lugar determinado, cuando él se convierte en rey, ¿no? Cuando él se convierte en rey de los francos, para ese entonces él no tenía contacto con el evangelio, con la iglesia, que claro, ya estaba expandida por todo el imperio romano. Debido a su ignorancia, debido a otra formación religiosa, al principio él no va a aceptar el cristianismo. ¿Cómo llega a aceptarlo? Se cuenta que él va a pasar por un desafío muy difícil cuando se va a pelear
fuera, bueno, cuando se va con su batallón, con su ejército, afuera de su reinado y empieza a tener problemas en ese conflicto. Que se dice que iba él a morir, que iba a ser ejecutado, pero que se le apareció un ángel y le dijo de las cosas que tenía que hacer para salvarle la vida. ¿Sí? Y él prometió automáticamente convertirse al cristianismo. Dice que cuando ya estaba por morir se le apareció un ángel que le indicó las cosas que tenía que hacer, no solamente para vencer a ese ejército, sino también para convertir a su gente. Así que él particularmente va a buscar al Papa para que pueda ser coronado y bautizado como cristiano. ¿Sí? Como cristiano. Esa es la historia de Carlomagno. Continuamos. A ver, Thais, ¿me ayudas con el tercer punto? Su gobierno representa el primer intento por reconstruir el imperio romano de Occidente. Ahí está. Recordemos un poquito, recordemos. A ver, ¿se acuerdan que el imperio romano se había dividido en dos, no? En dos. Oriente, Occidente. Oriente, ¿no? Va a ser gobernado por el imperio bizantino y Occidente va a ser gobernado, primero va a ser por Carlomagno. ¿Sí? Por Carlomagno. Pero hay que recordar, si el imperio romano se divide en dos, el primero en caer en manos bárbaras va a ser Occidente, ¿sí? Y ahora, cuando estos bárbaros, más que todos los francos, la dinastía carolingia, se va a acentuar en un lugar, van a estructurar o van a querer estructurar nuevamente el sistema político, económico y social de los romanos. ¿Por qué, profesor? ¿Que todavía seguían vivos los romanos? ¿Que todavía gobernaban los romanos? No, alumnitos, sino que cuando los romanos caen, ¿no? Caen bélicamente, van a quedar rezagos de la cultura romana en los diferentes lugares donde se van a asentar los bárbaros. Van a quedar libros, van a quedar pergaminos, van a quedar las esculturas, las estructuras políticas, los palacios, todo como está, ¿no? Para que los futuros habitantes de ese lugar lo puedan tomar no como un símbolo, sino como una forma de gobierno. Porque después se van a dar cuenta de que todo lo que han creado y organizado los romanos, ¿no? No fue en vano, sino fue por avance de la humanidad. Y esos conocimientos que ellos van a adquirir ya estando en Roma, lo van a aplicar para sus diferentes civilizaciones. ¿Sí? Van a reestructurar nuevamente el derecho romano, van a reestructurar nuevamente la sociedad, la economía, ¿no? Pero todo basado ya no en la razón, ¿no? Como era más antes, sino bajo la fe, bajo la iglesia. ¿Sí? Continuamos entonces, estamos bien ahí, todos estamos bien ahí. A ver, Mary, ¿me ayudas con la lectura, Mary, del tercer punto? Tuvo exitosas campañas militares promoviendo la unidad y su imperio a través de la Iglesia Católica. Gracias, Mary. El imperio, bueno, Carlomagno, ¿no? Va a ser, digamos, el difusor de las ideas cristianas en todo su imperio.
Al tener esa revelación que casi salva de morir en ese campo de batalla, se va a poner la meta de que todos los lugares que él conquiste, ¿no? Tiene que estar dominado por el cristianismo, ¿no? Primero la evangelización, no, primero digamos la guerra, entre comillas, y después la evangelización. Así va a tratar de unir a varios pueblos bárbaros, lombardos, germanos, ¿sí? Todos ellos van a formar un solo imperio. Un solo imperio, como podemos ver aquí en la imagen. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? A ver. No, profe. ¿Ninguna? Ariana, Joaquín, Sayid, Ana, Alexandra, Matías, Maricielo, Thaís, William. ¿Preguntitas? Está fácil, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, profesor. Ya. Política. A ver, alguien que lo pueda leer todo. A ver, William García. Sí, profesor. ¿Me ayudas con la lectura, por favor? Organización política. Ducados, condados o provincias, marcas o provincias fronterizas, nisi dominici, supervisores y difusores de las leyes o capitulares. Ahí está. Bueno. Van a estar organizados desde esta manera, ¿no? Vamos a imaginar el imperio, no, vamos a imaginar el mapa francés, ¿ya? Vamos aquí. ¿Sí? Aquí está el mapa francés. Ya. En cada provincia, estimados alumnos, que va a estar compuesta por el Estado francés, se va a llamar, escuchen bien, se va a llamar condados, ¿no? Cada provincia del Estado francés se va a llamar condados. ¿Quién lo va a administrar? Un conde. Un conde. ¿Ya? Ese es en la parte interna. ¿Ya? Otra, marcas o provincias fronterizas. Van a ser todas esas provincias, alumnitos, que van a limitar con otros países. A ver, Francia, ¿con quién limita? A ver. A ver, recordemos. A ver, Thaís, Ariana, Mary, Maricielo. Ayúdenme a ver. Italia, Ya, Bélgica, ya. Suiza y Alemania. Ahí está. Ellos van a limitar, ¿no? Esos países van a limitar con las pequeñas provincias que van a estar a su alrededor. ¿Sí? Esas provincias que van a estar a su alrededor van a limitar con esos países. A ellos se les denomina marcas. ¿Y quién va a administrar esas marcas? Los marqueses. Los marqueses. Ahora, profe, ¿qué son los ducados? Los ducados, ¿no? Son aquellos pequeños distritos, por así decirlo, o una localidad que compone una provincia. ¿Y quién nos va a administrar eso, profesor? Los duques. Los duques. A ver, ¿alguien quiere entrar? ¿Alguien quiere entrar?
Así es entonces. Los duques. Ahora, de esa manera se va a administrar el imperio carolingio, ¿no? Con esas organizaciones políticas. Ahora, va a haber uno más, profe, dirán ustedes. Claro, ¿no? En este caso, los Missi Dominici van a ser supervisores o una especie de jueces que van a difundir las leyes que va a proclamar el gobierno francés, ¿no? Aquella persona que va a ir a una provincia, a una localidad, a presentar las leyes a ese lugar, ¿sí? Van a ir a difundir esa ley. Cada uno de ellos va a cumplir su función. Ahora, profe, pero eso de las leyes, ¿cómo han sido creadas esas leyes? Esas leyes han sido inspiradas por el Código Romano, que en ese tiempo, cuando ya no estaba vigente, había quedado como testamento, como recuerdo de esa cultura anterior. Y los francos lo van a adquirir, lo van a obtener y van a modificar de acuerdo a su cultura algunas cosas, ¿no? Para poder gobernar, Pero lo básico de las leyes romanas, algunos códigos como por ejemplo la reforma agraria, la ley Canuleia, la ley Oginia, la ley Canuleia que permite el matrimonio y otras leyes más, van a verse aquí, pero adaptadas a su realidad, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver, alumnitos, como pueden ver en la foto. Xiomara, Juan, Sebastián, Maricielo, Bárbara, Francesco, Thais, Sayid, Ana, Thais, Ruth. ¿Preguntas? No, profesor. Ahí está. Entonces, tienen que tener en cuenta esto. Si yo preguntase, cómo se llamó aquellos administradores que dirigían las provincias fronterizas? Los marqueses. Si yo preguntase quiénes eran esas personas que dirigían las provincias, eran los condes o condados, ¿no? Muchos de nosotros hemos aprendido, digamos, o hemos escuchado sobre el conde Drácula, ¿no? Ya. Todos estos estimados alumnos, ¿no? Estos nombres son títulos nobiliarios de nobleza, ¿sí? Yo tengo el título de conde, de duque, de príncipe, ¿no? De marqués. Soy de la clase social alta, así que respeta mi título nobiliario, ¿sí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Ya, continuamos. Cultura. Ahí está, vamos a aprender un poquito sobre la cultura. A ver, Ana Gabriela. Ana Gabriela, ¿se encuentra? ¿Profesor, me escucha? Sí, te escuchamos. Cultura. Promueven el retorno a los estudios clásicos, Renacimiento carolingio, a través del cristianismo y de la fundación de escuelas palatinas, conventuales y parroquiales. Gracias. Gracias, alumna. Cultura. A ver,
¿Qué aprendieron ustedes de los griegos? A ver, el año pasado quizás han llevado. ¿Qué es lo que aportó a los griegos en la humanidad? A ver, algo que les guste de los griegos o de los romanos. ¿Nada? Ya, yo les voy a ayudar. En la época clásica, ¿sí? En la época clásica, se había manifestado artísticamente todo tipo de arte. Literatura, escultura, arquitectura, política, filosofía, geometría y todo lo demás, ¿no? Se basaron, primeramente, dio inicio en los griegos y los romanos lo perfeccionaron, ¿sí? Había un sinfín de conocimiento que ambas culturas habían proporcionado a la humanidad y que se habían quedado en las diferentes culturas de ese tiempo, ¿no? Ahora bien, todo ese conocimiento va a ser absorbido por el Imperio Carolingio. Todo lo que habían dejado los romanos va a ser absorbido por el Imperio Carolingio. Ahora, por eso en ese tiempo se va a llamar el Renacimiento Carolingio, ¿no? Donde se va a volver nuevamente a estudiar a los clásicos romanos y griegos. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia? A ver, ¿cuál va a ser la diferencia? A ver, alguien que me diga, a ver, ¿quién está atento? A ver, Xiomara. A ver, la pregunta es esta. Si todos nosotros adquirimos un conocimiento de los griegos, de los romanos, ¿cuál fue la diferencia entre el mundo antiguo con el mundo medieval? ¿El cristianismo? Ahí está el cristianismo. Y para que tú puedas ser, que tú puedas ser cristiano o cristiana, ¿tú qué tienes que demostrar? ¿Qué tienes que demostrar? La fe hacia Dios. La fe hacia Dios. Oh, la fe tiene que estar en todos lados en este caso. Así que, alumnitos, cuando tú creías abrir un libro de filosofía, un libro de astrología, un libro de literatura, tú tenías que basarte en la revelación de Dios, ¿sí? Y no en tu propia prudencia. ¿Cómo así, profe? Vamos a ver. Estamos hablando sobre el origen del universo. Muchos griegos habían hablado sobre eso, ¿no? Que provenían de un cosmos, que provenían de un átomo, del agua y etc. Entonces, los estudiosos de la época medieval van a decir, ah, interesante, si es así, pero ¿cómo se origina eso? ¿No? Entonces, si es el agua, ¿cómo se origina? ¿Quién lo creó? ¿Qué dice la Biblia? Dios creó los mares. Así que Dios ha sido el origen de que el hombre, o mejor, de que el universo pueda tener ese elemento. Ah, no. Entonces dicen, entonces, es el átomo. Si es el átomo, entonces, ¿quién creó ese átomo? No, no. Entonces van a buscar en la Biblia, ¿no? Que Dios creó todas las cosas y tal, tal, tal. Ah, entonces Dios creó ese átomo. Y ellos van a interpretar de esa manera todo lo que existe es creación de Dios. Y eso no se puede refutar, ¿no? Por eso la enseñanza, tanto en la nobleza, ¿no? Como en el pueblo,
va a estar condicionada a ese tipo de principios. Ahora, van a haber varios tipos de educación, ¿no? En diferentes lugares, ¿no? La palatina, que va a ser dirigida, perdón, que va, van a ser lugares de enseñanza, o sea, la palatina va a ser, la palatina tiene su, la palatina, perdón, viene del origen de palacios, ¿sí? Ahí se va a enseñar todo conocimiento con la influencia cristiana a príncipes, nobles, marqueses, ducados, todo lo demás, ¿sí? Conventuales, ¿no? A las personas que van a servir devotamente a Dios, van a usar esos conocimientos para explicar el mundo. Y las parroquiales, ¿no? Donde la persona común va a ir a santificarse, va a ir a orar y también le van a enseñar este tipo de principios, ¿sí? Pero sin exentuarse, claro, bien, sin exentuarse de la geometría, la música y todo lo demás que son los artes que habían sido creados por las culturas clásicas, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Duda? No, profesor. Ahí está. Ahora, alumnitos, para poder aumentar un poquito más el dato. En las escuelas carolingias, ¿no? Se enseñaban el trivium y el quadrivium. ¿Qué es eso, profe? Se les puede decir como que cursos como son, se le puede decir como cursos curriculares, algo así, que estaban divididos según según el nivel socioeconómico donde te encuentres. Si yo soy noble, voy a tener una enseñanza muy diferente al que es del pueblo. Sí. ¿Cómo así, profe? Ahí está, ahí les voy a explicar. Aquellos que pertenecían a la clase alta y media, entre comillas, se les enseñaba el cuadrivium. ¿Qué es el cuadrivium, profe? ¿Qué cursos se enseñaban? Aritmética, geometría, astronomía, música, si no me equivoco, y esos cuatro. Y el trivium, profe, va para la gente del pueblo, las masas, ¿no? Que se le va a enseñar a leer la Biblia, a orar, a cantar, a escribir, a leer y algo de matemáticas. Ese era el trivium. Y el quadrivium era para la gente de necesidad. Así se dividía la educación en ese tiempo, aunque ustedes no lo crean. ¿Preguntas hasta aquí? No, profesor. Continuamos. Oh, pero como no todo imperio dura para siempre, va a ocurrir una desintegración en el imperio carolingio. ¿Cuál va a ser, profe? Ahora vamos a ver. Carlomagno va a tener tres hijos. Y en vez de poder unificar el imperio, van a tener diferentes objetivos. Que sí, profe, y que no eran del mismo padre. Claro, pero esos hijos van a quererse dividir el territorio porque se van a sentir incómodos entre uno y otro. Es como, por ejemplo, que una familia se pelea y se reparten todas las partes de la casa. Así de la misma manera, ¿no? Ahora, ocurre eso y van a ver, antes de que ocurra eso, van a haber una serie de factores por la cual se va a desintegrar el imperio carolingio. ¿Sí? A ver, ¿quién me puede ayudar con la lectura? A ver. Yo, profesor. ¿Quién? ¿Bárbara? Xiomara. A ver, Xiomara, ayuda.
Desintegración del Imperio Carolingio. Tratado de Verdún, 843. Consecuencias. Debilitamiento del poder central, ascenso de los señores locales, disminución del comercio. Hasta ahí nomás. Ah, ya, sigue, continúa. Facilitó el ingreso de nuevos invasores. Gracias, hasta ahí nomás. Gracias, Barba. Barba, digo alumno. Bueno. Entonces, para que ocurra, digamos, esa repartición entre los hijos de Carlomagno, ocurrirán 4 factores fundamentales por los cuales el imperio carolingio se desmembrana, se desintegra, se divide. El poder central. El poder central estaba gobernado por el rey, sus hijos, la nobleza, y cada uno de ellos, ¿no?, que va a estar formado por el poder real, van a dividirse en 3. Algunos van a apoyar al hijo mayor, al otros al hijo menor, y no solamente ellos van a estar divididos, sino también todos los funcionarios del Estado que para ese entonces trabajaban para Carlomagno van a velar por sus intereses. ¿Cuáles intereses, profe? Uno va a ser la economía y otro la política. Como en todo lugar. Así que el poder central se debilita, pierde poder, pierde fuerza. A la vez, el ascenso de los señores locales, ¿qué quiere decir? Que la gente que trabajaba alrededor del rey van a empezar a crecer. ¿Aumentar de población? No, profe, no. Sino a poder crecer económicamente. ¿Sí? Aquí todavía vamos a ver a los pequeños burgueses, pequeñitos burgueses que van a trabajar del comercio. No muchos. ¿Cuándo se les va a ver? Ya a partir del siglo XIV y XV. Pero ahorita estamos en el siglo IX, X todavía. ¿Sí? Ascenso de los señores locales. Disminución del comercio. A ver. Vamos a recordar. ¿Cuál fue la actividad económica que el imperio carolingio adoptó de los romanos? A ver. A ver, ¿cuál es la actividad? Recordemos un poquito. Feudalismo. A ver. A ver, jovencitos. ¿Recuerdan algo? Never. ¿Agricultura? La agricultura. ¿Quién dijo la agricultura? A su manito. Yo, profesor. ¿Quién? Bárbara, la agricultura. Ahí está la agricultura. Como la mayoría de el Estado carolingio vivía de la agricultura, de la dependencia entre el vasallo y el señor feudal, eso, estimados alumnos, va a repercutir en todo el territorio carolingio. No, en todo el territorio carolingio. Recuerden que la actividad económica de la agricultura no siempre te va a ayudar a sostener un país o a sostener un estado, porque también tiene sus déficits. Tú tienes que buscar también otras actividades económicas para sobrevivir. Así como la agricultura pierde poco de valor debido a cambios climáticos, a las guerras que de repente han existido en ese tiempo, eso va a afectar también al comercio. Porque tú, como agricultor, tú tienes que comercializar, vender tu producto. Si no, ¿cómo ganas? ¿Sí? Principio base de la economía. ¿Cómo ganas tú? ¿Sí? Por eso, la disminución del comercio va a ser afectada en ese tiempo. Facilitar el ingreso de nuevos invasores. Clarines, clarines. A ver,
Cuando el Imperio Romano cae, vienen varias oleadas de bárbaros a invadir esta zona, ¿cierto? Ahora, pero cuando el Imperio Carolingio también, ojo, también pasó por ese problema, hubo otras oleadas migratorias que afectaron también su fortaleza, su estabilidad económica. En este caso ya fueron pacíficas, ¿no? Pero los eslavos que vivían al otro lado emigraron para este lado occidental con el fin de poder trabajar, con el fin de poder tener mejor calidad de vida, ¿sí? Ahora, estos invasores también van a formar parte del nuevo imperio que se va a ir formando después del Imperio Carolingio, ¿sí? Aquí vamos a ver tres. Miren estos tres cuidadosamente. A ver, aquí hay que sacar conclusiones, aunque ya está aquí. Para este lado, ¿no? Vamos a encontrar Colonia, Neuguncia, Habsburgo, Estraburgo, Basilea, Salzburgo. ¿Qué provincias abarca este territorio? A ver, ¿se recuerdan por los partidos de fútbol? Salzburgo, Habsburgo, Colonia. A ver, ¿dónde está ubicado? A ver, alumnitos. Alemania. Alemania. Estas ciudades antiguas van a formar parte de Alemania. ¿Sí? En la parte del medio va a estar Basilea, va a estar Utrecht, va a estar Ginebra, Milán, Viena y Marsella. Aquí, bueno, en este caso, muchos de estas provincias con el tiempo van a formar parte de Alemania, van a formar parte de Holanda, Italia y también de Francia. Así que este estado va a durar muy poco, ¿sí? Pero en la parte de París, Tours, Orleans, Poitiers, Burdeos, Toulouse, Pamplona, a ver, ¿qué país pertenece? Francia. Francia, Francia. Ahora sí, hemos visto esta parte grande del territorio y Carlomagno, al morir, va a designarlo a que sus hijos lo puedan administrar, pero por intereses va a dividirse el imperio en sus tres hijos. Carlos va a abarcar, va a agarrar Francia, Lotario, Lotaringia, que en ese tiempo se llamaba, y Luis el Germánico va a administrar Alemania. Así que se va a desintegrar, se va a desmoronar, se va a dividir el imperio carolingio. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas? Valeria, No, profesor. Juan, Ariana, Luana, Xiomara, Bárbara, William, Alessandra, Mary, Ana, Sayid. ¿Preguntas, alumnitos? ¿Preguntas? No, profesor. No, profesor. Y aquí acabó la clase del día de hoy. Poco no me ha hecho. Un tema. Este va a ser el origen de los franceses, ¿no? Como hemos observado, los franceses van a tener antiguamente una historia en común, que es los romanos, después va a ser el reino franco,
Y del Reino Franco también van a compartir historia los alemanes, los holandeses, parte de los italianos, todos los demás. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? Preguntas, dudas, a ver. El tema está interesante, ¿no? Tiempos medievales. Profesor, ¿va a enviar el video de historia? Si alumna, ¿me decías algo? Disculpa. ¿Va a enviar el video de historia? ¿Cómo? Que sí va a enviar el video de historia. ¿Un video? La grabación de la clase de la Ah, mañana. sí, lo voy a enviar, lo voy a enviar. Sí, lo voy a enviar al grupo, al aula, pues tengo que convertirlo todavía. Eso demora, a veces cuando lo convierto cada video demora, porque internet es un poquito especial. Van a disculpar si es que demora, ya, en colgarlo. Voy a demorar en colgarlo, y ya todos los videos los voy a colgar para que ustedes puedan estar al día. De eso no se preocupen. Palabra de maestro. Palabra de maestro. Así es, alumno. Ah, sí, me olvidaba. El examen de historia universal lo vamos a tomar a más tardar la próxima semana, ¿sí? No se olviden, vayan preparándose. Esta clase no va a venir, ¿sí? Sino las clases que hemos tratado. ¿Está bien? Sí, profesor. Ya también no se olviden de hacer su carátula de abril, ¿ah? Bueno, alumnitos, entonces en 2 minutos terminamos la clase. Gracias por el esfuerzo que hacen una vez más en estar aquí presentes en sus clases virtuales. Sé que tienen mucha responsabilidad, ¿no?
pero a pesar de todo están aquí, ¿no? Y eso es lo que uno valora bastante como maestro. Como yo les mencionaba, para mí el examen es relativo, pero eso no significa que no estudien, ¿sí? Y de todas maneras, las calificaciones que un profesor da es para poder saber cuánto es su nivel de aprendizaje, ¿sí? Por favor, yo les voy a ayudar hasta donde yo pueda, ¿no? Todo dependerá del esfuerzo, del sacrificio, de la voluntad que ustedes tengan en aprobar mi curso o los cursos que estamos llevando, ¿sí? Traten de estar al día en sus cuadernos, participación en clase, conexión en las plataformas y con esos yo sé que les va a ayudar bastante para poder aprobar el curso. Lean bastante, les invito a que lean, porque de esa manera van a aprender un poquito más sobre el contexto internacional y nacional del Perú. ¿Sí? ¿Sí, alumnitos? ¿Preguntas? No, profesor. Ya, alumnitos. Entonces, conmigo será hasta la próxima semana. Xiomara, Luana, Bárbara, Juan, William, Maricielo, Alessia, Mary, Ana. ¿Sí? Nos vemos. Hasta una próxima oportunidad. A ver, vamos a saludar. Ahí, ¿dónde está? Chao, profesor. ¿Dónde está mi Chao, cámara? profesor. Hasta luego, hasta luego. Hola, hola. Chao, 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 chao. Chao, Chao, profe. profesor.